Buenas noches. Pues primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes en este templo. Le quiero dar las gracias al Padre por confiarme en su comunidad y por su invitación. Esta noche voy a dedicar esta reflexión para hablar sobre diferentes pecados. Entre esos, los pecados contra la pureza, los pecados contra la vida y la distinción tan importante que tenemos que hacer entre el pecado y el pecador. Y también una serie de elementos que esclavizan al hombre desde la oscuridad y que se manifiestan a través de la cultura. Voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra, para que vivamos este momento en el espíritu de la palabra. Y voy a leer del capítulo 22 del libro del Apocalipsis, desde el versículo 1. Y dice así: Me mostró el río de agua de la vida, claro como un cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero. En medio de su plaza y en una y otra orilla del río está el árbol de la vida, que produce frutos 12 veces, cada mes da fruto, y las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá nada maldito, en ella estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre grabado en la frente. Ya no habrá noche, no tienen necesidad de luz de lámparas, ni de la luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Pues para nosotros, en el mundo en que vivimos hoy, como católicos, nos cuesta muchísimo poder entender lo que Dios nos pide, porque pues es una presión inmensa la que vivimos con lo que el mundo nos propone y lo que Dios nos pide, por lo que estamos viviendo lo que se pudiera llamar como el cierre completo de la economía de la salvación, donde todo está al máximo volumen, tanto las fuerzas de la oscuridad como el bien. Y esto pues está revelado en todas las profecías. Se sabía que entre más se acerque el regreso de Jesús, más complicada la batalla espiritual. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta algo muy claro, y es que Dios no nos crea fuera del tiempo, sino en el tiempo. Lo que quiere decir, Dios es muy puntual. Ustedes saben que, por ejemplo, los jóvenes, hasta un niño, tiene una capacidad de manejo de la tecnología que un niño de 5 años le puede enseñar muy bien cómo manejar un teléfono que usted ni siquiera sabe operar. Y ellos no se han leído el manual, sino que lo saben porque son nativos de la tecnología. ¿Y cuál es la razón? Que Dios todo lo hace perfecto. Dios nos crea para vivir lo que tenemos que vivir y nos envía equipados, no nos manda sin estar armados. Por eso, por asombrosa que sean los cambios que nos ha tocado vivir en esta civilización, en esta cultura en que Dios nos creó, sin embargo, no nos pueden tampoco escandalizar, porque nosotros fuimos hechos para vivir esto. Ninguno de nosotros estamos fuera de las capacidades para manejar esto. Con esto quiero decir lo siguiente: ninguno de nosotros tenemos excusa para justificar el mal, para justificar el pecado, porque todos nosotros tenemos la capacidad para discernir, y especialmente yo estoy hablando con gente que Dios ha escogido, que tiene una unción sobrenatural del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es un ser común que simplemente es un ser racional, que no tiene unción sobrenatural, sino que estamos hablando con un pueblo de Dios que escogió con nombre propio y que lo ungió con su Espíritu. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos esa sabiduría, solo que el desafío que cada uno de nosotros tenemos es el definir nuestro camino radicalmente, porque
sabemos que tan solo hay dos territorios, el territorio de la luz y el territorio de la oscuridad. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. En la cultura en que vivimos, que es una cultura globalizada y obviamente sincretizada, que es la gran ensalada de todas las religiones y espiritualidades, ideologías y filosofías reunidas en una sola, que lo conocemos en el lenguaje católico como la nueva era, que gobierna hoy gran parte del cristianismo. Y el resto del mundo ni hablar, porque de todas maneras el espíritu de la nueva era es quien los ha manejado siempre. Pero cuando nosotros hablamos en estos términos, pues no estamos hablando de que estamos perdidos, sino de que estamos confundidos. Muchos estamos confundidos con relación a lo que tenemos que hacer. Porque el llamado que Dios nos hace en la iglesia hoy como católicos es un llamado a vivir la fe en el martirio. Me refiero, ¿cuál es el martirio nuestro hoy? No es normalmente el martirio tradicional de derramar la sangre física, sino que el martirio hoy es testificar nuestra fe. Ustedes saben que en esta cultura en que vivimos hoy, declararse católico públicamente es prácticamente una vergüenza para muchos, porque pues muchas personas no darían la cara por la iglesia en ciertos lugares, a pesar de que aparecen muy católicos cuando están en la iglesia, o cuando están en un matrimonio, en un bautismo, en un entierro. Pero cuando se está en la vida diaria, en el día a día, entre el mundo y entre la gente en el mundo, que de una forma u otra lo puede afectar a uno política, económica, socialmente, entonces ya la fe no tiene esa fuerza, porque es que el mundo ha intimidado la fe, y la fe se ha arrinconado y está expresándose con timidez. Y por eso es que cada día la oscuridad parece más grande, parece crecer, la oscuridad espiritual. Pero la realidad es que esa llama, por tenue que sea, es la llama de la vida y no se va a apagar nunca, porque las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Nosotros vemos los acontecimientos de hoy en la iglesia y no podríamos, como dije yo al principio, escandalizarnos, porque no podemos esperar más de los frutos de la sociedad. Cuando vemos los escándalos que hay en el clero, pues ¿por qué no nos asombramos? Miren las familias en lo que andan, y esas familias están produciendo ese tipo de frutos. Entonces hasta el clero anda desnutrido. No es muy común encontrar el clero santo. ¿Pero por qué? Porque no es muy común encontrar las familias santas. Y las familias son las que producen sacerdotes y religiosos y políticos y economistas, y todo esto viene de la familia. Cuando la familia está convertida en una familia disfuncional, entonces la sociedad toda es una sociedad disfuncional. Y aquí encontramos de que nosotros como católicos, en el llamado que tenemos de Dios como instrumentos eucarísticos de reparación, somos llamados a concientizarnos para poder reparar el daño que estamos presenciando. Muchos de nosotros somos parte del fruto de ese daño, otros le hemos dado fruto a ese daño, otros simplemente vivimos en la periferia de ese daño de una forma u otra, pero todos somos responsables. Entonces, hoy encontramos muy latente los pecados de la impureza, que todavía han existido desde que cayó el hombre en el pecado original, pero hoy es muy curioso encontrar los movimientos que tenemos. Tenemos desde los años 50 se comienzan a formar todos estos movimientos por la revolución que hubo al finales de los 50 y los 60, que en principio se conocía como prácticamente una revolución de los hippies, que yo fui adolescente en esa generación. Y diríamos que es como el abrirse en unas puertas y unas dimensiones que estaban prácticamente siempre ocultas y prohibidas, que fue la liberación de los sexos, la legalización del aborto, los anticonceptivos, el fortalecimiento de un feminismo extremadamente equivocado, los movimientos del homosexualismo, lesbianismo, el orientalismo que invade el cristianismo de Occidente, todos los ismos que llevan al abismo. Y
nosotros hemos presenciado todos estos cambios de una forma u otra y no hemos puesto mucho cuidado, y por eso es que hay muchas vertientes, muchas corrientes en nuestra cultura que nos han tomado ventaja, y la oscuridad se ha entrado en la sociedad en muchísimos niveles y se ha tomado territorios enteros de la familia, se ha tomado territorios enteros de la economía, se ha tomado territorios enteros de la política y ha pervertido la misma sociología humana que antes por lo menos le ponía cuidado al principio de Dios en ella. Hoy, al contrario, tenemos que sacar a Dios de todo eso, porque para poder tener yo esos movimientos me toca sacar a Dios, porque si lo tengo ahí no puedo actuar en esa dimensión. Entonces, cuando yo hablo del homosexualismo, hablo de un espíritu. Cuando yo hablo del homosexual, hablo de un pecador. Y a mí me toca separar el homosexualismo del homosexual, porque son dos cosas diferentes, aunque actúan en lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo juzgar al homosexual, porque ese es un hijo de Dios y es tan pecador como yo, y los pecados mortales de un homosexual no son más graves que los pecados mortales que pueda cometer yo, que no soy homosexual, porque los pecados mortales son todos mortales. Por eso, si yo voy a pensar en el homosexual, tengo que acordarme que es un pecador como yo, pero sí puedo denunciar el homosexualismo, porque ese es el espíritu del mal, de la impureza. Lo mismo que es el espíritu del adulterio, la fornicación, de la masturbación, de la pornografía, de quién sabe cuántas áreas depravadas, degeneradas, decadentes que produce la impureza. Y es incontable las dimensiones que hay en ella. Pero yo no puedo nunca olvidarme de que nosotros estamos luchando con fuerzas espirituales. Seguramente la mayoría de ustedes han podido apreciar las enseñanzas que nos ha dejado San Pablo cuando él dice que nuestra lucha no es entre carne y sangre, o sea, no es entre nosotros, sino con los espíritus que rondan los aires, que son principados, potencias de la oscuridad, y rondan los aires. Ustedes saben que en el capítulo 12 del Apocalipsis, si usted lo lee todo, encuentra pasajes muy radicales y muy importantes de definirlos en nuestro corazón. Dice San Juan: hubo una batalla en el cielo entre los ángeles, y una tercera parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. No dice que fueron arrojados a Marte o Júpiter, sino a la tierra. Y luego escucho una voz que dice: ay de la tierra y del mar, porque Satanás ha caído allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Sabemos nosotros que los ángeles fueron desterrados antes que nosotros, y después caemos nosotros detrás de ellos, porque ellos mismos nos hacen caer en la misma trampa de ellos. La diferencia es que ellos quedaron condenados para siempre, y nosotros, como fuimos creados inferiores a los ángeles, recibimos la redención en Jesucristo. Entonces, hoy estamos acá en el destierro, y tenemos que aceptar esto. Yo estoy hablando de esto para darle coherencia a la discusión de lo que es el pecado y el pecador, porque entendemos en las enseñanzas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo en el Evangelio, de que Jesús bajó, descendió del cielo, y luego cuando se fue, ascendió. Y Él, en ese movimiento que hizo de bajar y subir, ¿qué hizo? Nos localizó y nos mostró dónde estamos. Y cuando Él se va, nos invita a seguirlo a Él. ¿Y para dónde lo seguimos? Hacia arriba. O sea que la señal que Él nos da es: tenemos que salir de acá. Esta no es nuestra casa. Somos peregrinos en la tierra y estamos en tránsito de destierro. Sin embargo, aquí nos creó Dios y nos da la oportunidad de salir de acá. Él paga la multa de la muerte y nos invita a la resurrección. Sabemos nosotros, y ninguno de nosotros aquí puede negar algo: todos nosotros caminamos con una sentencia de muerte. Cada uno de nosotros tenemos una lápida en la espalda. Es cuestión de tiempo para que la coloquemos sobre la tumba, pero
Todos caminamos sentenciados a muerte. Y eso no lo podemos olvidar, porque precisamente esa naturaleza nuestra mortal es un nido de gracia o de pecado, porque nosotros tenemos que definir ese estado en que estamos en Jesucristo o en el espíritu del mal. Si lo definimos en Jesucristo, lo definimos hacia la vida, porque Él vino a pagar con su sangre nuestra vida para poder sacarnos de la muerte. Y si nosotros no creemos eso, a pesar de ser católicos y haber recibido esta unción sobrenatural del Espíritu de Dios que nos trajo la sabiduría para aceptar estas verdades reveladas, sin embargo, ¿cuántos católicos andan por ahí y no creen en las verdades que se les han revelado y por eso aceptan el aborto? Todo tipo de impurezas y desórdenes y desobediencia a las leyes de Dios, porque viven simplemente de acuerdo a su razón y no de acuerdo al Espíritu. Y por esa razón se crean tantos fenómenos dentro del mismo cristianismo, de un libertinaje que no es más que un desenfreno de las pasiones humanas que se separan de Dios. Pero cuando yo entiendo lo que Dios me ha revelado y acepto que soy un ser desterrado, pero que tiene la esperanza en Jesucristo de salir del destierro si yo hago lo que Él me pide, entonces mi vida se transforma. Que primero entro en la humildad de mi naturaleza. Ustedes saben que hay ejemplos clásicos dentro de la palabra de Dios, y los llamo clásicos porque son definitivos en nuestro discernimiento espiritual sobre lo que es la naturaleza caída con relación a la misericordia de Dios, que es la resurrección, la redención. Y es que, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo de San Pablo porque es demasiado importante para entender cómo es que Dios actúa y se glorifica en nuestra miseria, en nuestras flaquezas. Y porque eso nos da la esperanza, nos fortalece la esperanza. San Pablo le pide 3 veces a Dios que le quite un aguijón que tiene en su carne, que dice que se lo ha enterrado un demonio que fue enviado directamente por Satanás desde el infierno para atormentarlo. Él nunca explica qué es, pero es algo con la carne, una flaqueza, algo que él tiene, y le pide 3 veces a Dios que lo cure, que se la quite. Pero el Señor le responde: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. No le quitó el aguijón, se lo dejó. ¿Pero por qué? Porque si San Pablo hubiese sido un apóstol perfecto, no hubiese tenido compasión con nadie. Había sido el superapóstol perfecto que no tiene ninguna herida por donde el diablo le pueda respirar. Y resulta que lo que sucede con esa herida es que si yo en mis flaquezas sufro y me atormento, porque con ellas estoy ofendiendo a Dios, estoy disminuido como ser humano, evita que yo me realice como persona que busca la perfección. Todo esto se convierte en mi purificación. Ante el tribunal del Señor al final de esta vida, desde el momento que yo renuncié a esa flaqueza y comencé a aborrecerla y a rechazarla, desde ese momento esa flaqueza desapareció de la presencia de Dios, a pesar de que continué esclavo de ella hasta el final quizás, porque el Señor se glorificó en mi flaqueza para purificarme, pero yo tengo que aborrecerla. Pero des en cuenta la misericordia de Dios tan grande. A pesar de mi pecado, el Señor se glorifica en esa flaqueza y con ella me purifica, siempre y cuando yo la aborrezca. Porque lo que tenemos que acabar nosotros como pecadores es el romance con el pecado, que es un amante malo. Simplemente, ¿cómo se deja toda esta situación del pecado y cómo la manejamos nosotros para saber que estamos caminando en la dirección correcta? De la única forma que se deja es conociendo de que el pecado está en nuestros huesos, en nuestra carne, como dice también San Pablo, que en nosotros hay una ley que nos inclina al mal. Y más adelante agrega: el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Yo pienso que no puede haber aquí una sola persona en este templo que no haya sido víctima de su propia ley que tiene en los huesos. ¿Cuántos de nosotros aquí no podríamos decir que cuánto hubiésemos dado por no haber hecho cosas que nos costaron tanto después de haberlas hecho? Por no haber dicho cosas que nunca debíamos haber dicho.
¿Y cuánto no nos ha pasado esto sin que quisiéramos hacerlo y terminamos haciéndolo? Y esto es una ley que no podemos escapar. Entonces, cuando hablamos del pecado, tenemos que asegurarnos de quién estamos hablando. Estamos hablando del espíritu del mal, porque el pecado es Satanás y todas sus fuerzas. Entonces, si yo me encuentro con un pecador que está consumido en su pecado, una mujer adúltera, un homosexual, una lesbiana, un ladrón, un mentiroso, un asesino y quién sabe cuántos otros pecados, una persona naufragada en la envidia, esos son todos pecadores y cada pecado de esos son mortales y se pueden condenar con ellos. Entonces, cuando yo me encuentro con una persona que está en pecado mortal, me encuentro con una persona que el espíritu del mal la está manejando. El espíritu del mal en esa persona, que es el pecado en esa persona, quiere que yo odie a esa persona por el pecado que hay en ella. Eso es la astucia del diablo. Entonces yo termino despreciando a mi hermano por el pecado que hay en él, cuando ese pecado que hay en él es el mismo diablo. Y yo debería acordarme que ese hermano es un pecador como yo y yo debo orar para que el pecado que hay en esa persona lo deje, exorcizándolo con mis oraciones, a cambio de acusarlo por su pecado y tratarlo como si fuera él el pecado mismo. Yo sé que esto no es tan fácil de manejar, porque cuando uno ve una persona que le está haciendo daño a uno por el pecado en que vive y está escandalizando por el pecado en que vive, es muy complicado separar a esa persona separar el pecador del pecado, porque es como un solo paquete que está ahí, y además que el pecador no es inocente. Entonces uno sabe que esa persona voluntariamente está comprometida con ese pecado y que obviamente no lo quiere dejar porque por eso sigue en el pecado, porque es un amante malo, está enamorada de un amante malo. Ustedes han visto que cuando hay una mujer que tiene un amante malo, de pronto aparece con un ojo morado y uno dice, ay, finalmente va a aprender, ya lo va a dejar, ya aprendió con este golpe. Y después, un mes después, la ve pasar de la mano del amante malo por el parque otra vez, esperando que le dé otro golpe. Porque ese es el pecado, nos enamoramos de lo que nos hace daño. Ustedes han visto gente que tiene el vicio de fumar y llega donde el doctor y le dice, te vas a morir de cáncer en el pulmón si no dejas el cigarrillo. Y lo primero que hace cuando sale donde el doctor es prender un cigarrillo. Sí, y ese es el amante malo, que está buscando la destrucción nuestra y que nosotros aceptamos esa destrucción, porque somos autodestructivos por la sentencia de muerte que tenemos. Ustedes saben que la muerte, como es una sentencia, pues esa muerte vive en nuestros huesos, porque nosotros nos levantamos todos los días a morirnos. ¿Acaso nos levantamos para vivir? Nos levantamos para morir. Si nosotros no tuviésemos la esperanza en Jesucristo, seríamos simplemente cadáveres que van arrastrándose para la tumba. Porque ¿qué más seríamos nosotros si no tuviésemos la esperanza de la resurrección? ¿Qué seríamos nosotros? Unos simples animales racionales que solo esperan que los entierren algún día, porque se les acaba al terminar esto todo, absolutamente todo. Y esta es la realidad que nosotros debemos concebir en nuestro corazón para darnos cuenta de dónde viene la gracia de la vida. Ustedes saben que cuando se habla del aborto, por ejemplo, hay muchos movimientos pro vida, y yo a veces me pregunto cuántos de esos movimientos pro vida realmente entienden lo que es la vida, porque esto es lo que sucede. Cuando una persona llega al extremo de abortar un bebé, esa persona no tomó esa decisión simplemente en ese momento cuando estaba embarazada, sino que esa persona hace mucho tiempo que aprendió a matar el amor. Ustedes saben que uno desde pequeño puede haber comenzado a matar el amor con la desobediencia. Cuando una persona es desobediente a sus papás, por ejemplo, en la niñez, se acostumbra a matar el amor, porque matar la obediencia es matar el amor que le tiene a los padres. Y entonces hace trampa. No le importa lo que ellos piensan, ni lo que ellos ordenan, ni lo que ellos esperaron de uno, sino que uno mató ese amor. Y se acostumbra a seguir matando el amor y entra en la mentira, en el robo, en la trampa, en el engaño, en la traición. Y todo eso es muerte, eso es todo muerte, porque eso todo atenta contra la vida. Y el día
que aparezca con un bebé en ese vientre, no le cuesta absolutamente nada eliminarlo, porque ya ha asesinado toda la vida ha matado el amor. Ustedes saben que antes de abortar un bebé, primero tiene que decidir matarlo, después tiene que acabar el sentimiento y el afecto que tiene por ese bebé en el corazón, y luego toma la decisión para eliminarlo físicamente. Son pasos que se van dando, pero esos pasos se dan muy rápido cuando una persona de por sí está acostumbrada a matar el amor. Ustedes se dan cuenta lo fácil que una persona a veces se divorcia, se separa de otro con el que contrajo matrimonio ante Dios, y lo hacen con una facilidad impresionante, justificado en 1.000.000 de formas, porque están acostumbrados a eliminar el amor. Todo lo que no nos conviene hay que eliminarlo, y esa es la actitud que se tiene desde niño. Es una enseñanza a eliminar la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más tendencias a darle culto a la muerte que a la vida, por la misma sentencia de muerte que llevamos. Ustedes saben que un preso que está en la prisión sentenciado a vida y con una sentencia en la silla eléctrica, ese preso lo único que desea es que a todos los sentencien a muerte como a él. Ustedes han visto a veces personas que por el vicio han terminado infectados con una enfermedad ya fatal, y muchas de esas personas no confían eso a nadie y quieren infectar a todo el mundo con esa enfermedad, porque es una tendencia a matar, a la muerte, a destruir, una tendencia autodestructiva que tenemos por la sentencia de muerte del pecado original. Pero des en cuenta la realidad espiritual tan extraordinaria que tenemos nosotros en nuestra fe en Jesucristo. Ustedes saben que la única iglesia que puede presentar un cuerpo incorrupto es la Iglesia Católica. Hay gente que puede presentar momias, pero no cuerpos incorruptos. Ustedes, si alguna secta cristiana tuviese un cuerpo incorrupto, ustedes saben que lo tuviesen en una vitrina inmensa, quién sabe cómo lo tendrían exhibido y todo el dinero que podrían hacer con eso. Pero la Iglesia Católica tiene sus cuerpos incorruptos porque es un don de Dios para la Iglesia, en el que le muestra ese misterio de la Eucaristía, esa verdadera transfusión de sangre a través de la transustanciación, que es el cambio de la sangre mala nuestra por la sangre buena del Cordero. Y es tanto así que una persona que vive realmente esa cristificación, ese volverse otro Cristo, hasta su cuerpo deja incorrupto. Y esto es una muestra de lo que Dios nos ha dado en la resurrección de Jesucristo, en Jesucristo. Y por eso es demasiado importante que en estos tiempos que estamos viviendo nos demos cuenta lo importante que es discernir el camino de las fuerzas del mal, la acción de ellos en nuestra vida. No es un accidente que todos estos movimientos hoy se hayan hecho tan grandes. Ustedes saben que el 90% del homosexualismo que hay hoy es cultural, es como un club. Son personas que a través de esos movimientos consiguen trabajo, posiciones políticas y económicas, se sacian en vicios de la carne, ejercen niveles de prostitución altísimos, y esto es muy común, y hay estadísticas sobre eso inmensas. Ustedes se imaginan la sorpresa que recibe el mundo en estos días cuando San Petersburg en Rusia se declara contra el homosexualismo y la propaganda gay en Rusia, y se propaga esto en un país del que menos se espera algo así, de Rusia. O sea, y aparece la Iglesia Ortodoxa defendiendo la moral de la sociedad, y las leyes rusas pasan esas propuestas y prohíben la propaganda homosexual, y tienen una persona en juicio en este momento por eso, por escandalizar a los menores en la calle con pancartas que promueven el homosexualismo. Cosas que uno jamás imaginaría que un gobierno como el ruso vaya a salir con esto. Qué lección tan grande para el resto del mundo que supuestamente es cristiano.
¿sí? Donde están pasando las leyes más paganas que han habido en toda la historia después de los imperios romanos, babilonios y todos estos. El único imperio que ha sobrepasado todo eso es este imperio en el que estamos viviendo hoy. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que cuando yo hablo en términos tan generales como los que estoy hablando, no estoy hablando porque me estoy olvidando de los individuos que hay aquí presentes, porque es muy fácil presentar un sermón como este y denunciar todo el mal que hay en el mundo. Pero ¿qué nos ganamos con hablar así si no estamos dando soluciones? Y no estamos hablando qué es lo que tenemos que hacer, porque es muy fácil denunciar, pero ¿cómo se soluciona? Si los sermones son muy bonitos, pero no sirven de nada si nosotros no hablamos de cómo vamos a cambiar esto. Y la respuesta para el cambio es esta. Si nosotros no entendemos lo importantes que somos como individuos para hacer un cambio radical en la humanidad, simplemente viviendo la pequeña vida nuestra en obediencia a Dios y entendiendo que una sola persona que se transforma verdaderamente hacia el lado de la luz y a la obediencia a Dios causa un impacto trascendental en todo el cuerpo de toda la humanidad entera. Por eso, la contribución que nosotros somos llamados a dar es la contribución de concientizarnos la importancia que somos como células del cuerpo místico del Señor. Cada célula que se sana es una célula que produce vida, y cada célula enferma es una célula que produce muerte, cancerosa. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con esta oscuridad inmoral que vive el mundo? Es nuestra conversión, nuestra santificación. Mucha gente está preocupada de cómo hace para que se mejoren las cosas en su familia, en su comunidad, en su nación. Y la única respuesta que hay para eso es nuestra santificación. San Pablo dice sobre la voluntad de Dios que hay una sola respuesta a cuál es la voluntad de Dios. Él dice, la voluntad de Dios es a saber, 2 puntos, vuestra santidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no anda la gente por ahí preguntándole a todo el mundo, ¿qué cree usted que será lo que Dios quiere de mí? Cuando Dios no lo ha dicho tan claro en Jesucristo. Él quiere que seamos santos. La palabra santa es un escándalo hoy. Si usted sale de esta conferencia y comparte con un amigo y le dice, ¿sabes qué? Decidí esta noche que tengo que volverme santo. Usted sabe que va a escuchar una carcajada al otro lado del teléfono, porque esto es un chiste para la humanidad. La santidad es un chiste, la gente no la concibe, y cuando se leen las vidas de los santos es como si leyeran las vidas de extraterrestres, cuando realmente están leyendo la vida de un ser humano que es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que convertirnos, y por eso suena tan absurdo. Y yo sé que de repente no soy muy políticamente correcto con lo que hablo, pero es que no importa, porque precisamente lo que nosotros debemos hacer es evitar dentro de estos contextos morales y la obediencia a Dios, evitar la política, evitar la conveniencia humana, el respeto humano, y crecer más en el temor de Dios. Porque eso es lo que hemos perdido, el temor de Dios, y tenemos más respeto humano que temor de Dios. Hay padres de familia que prefieren callarse la verdad que perder la amistad con un hijo. Entonces es más importante para ellos el respeto humano que el temor de Dios. Están patas arriba, como dicen vulgarmente, en términos muy criollos, como dicen, están patas arriba, porque si uno no tiene la fortaleza de salir del pecado de omisión y de darle el mejor regalo que le puede dar uno a un hijo, a un esposo, a una esposa, a un amigo, a cualquier persona que Dios coloca al lado de uno, que es el regalo de la verdad, el regalo de la ley de Dios tal y como es. ¿Cuántas personas están viviendo en pecado mortal en las barbas de todo el mundo y no les dicen nada? Y encima de todo los permiten continuar viviendo en ese pecado. ¿Y qué sucede? Por eso los escándalos que vivimos hoy. Ustedes se dan cuenta que hoy, dentro del mismo clero, dentro de la vida religiosa, dentro de católicos supuestamente muy comprometidos, encontramos toda clase de movimientos de la nueva era. Hoy es muy común
encontrar prácticas de paganismo oriental dentro del cristianismo, técnicas de meditación utilizadas en la oración cristiana, toda clase de técnicas de autosuperación y control mental, y quién sabe cuántos niveles de ateísmo dentro de estas costumbres que el hombre usa para superarse en el mundo y alcanzar las metas que se fijan en el mundo, sin importar la esencia del cristianismo, y se practican dentro del cristianismo, porque ya es un sincretismo, ya no es un cristianismo. Y esto es la causa por la cual la gente cada día crece más en los movimientos que son absolutamente absurdos, movimientos en el que se glorifica el pecado. ¿Sí? Todos estos movimientos que hay en el mundo hoy, los pro aborto, los movimientos del homosexualismo, el lesbianismo y quién sabe cuántas otras ideologías implantadas en la sociedad que han llegado a cambiar las leyes y desobedecer completamente a Dios, todos esos movimientos se han dado por el silencio y la omisión que hay en el cristianismo, porque lo único que le daba coherencia a este mundo y que lo ponía a navegar más cercano a Dios es el cristianismo que era fiel a Dios. Y hoy precisamente nosotros estamos en silencio, estamos callados, estamos intimidados, estamos asustados, estamos escandalizados, estamos decepcionados, estamos aburridos y ya parece que tuviéramos demasiado en el plato como para decir yo voy a testificar por mi fe. Pero la realidad es que no se trata de qué están haciendo los demás y cuántos pecados han cometido y cuántos escándalos han hecho. Las cuentas las tengo que presentar yo sobre mi vida. Se trata de qué estoy haciendo yo. Entonces es muy fácil levantar la mano y acusar al homosexual, o acusar a la lesbiana, o al ladrón, o quién sabe qué otros pecados. Pero no es fácil colocar el dedo sobre nosotros y acusarnos nosotros. San Pablo dice, ni siquiera yo me acuso, porque yo no me puedo juzgar. Solo Dios me puede juzgar. Entonces, si nosotros no entendemos de que esta sociedad nosotros la podemos cambiar, porque podemos cambiarla, basta con que uno cambie y ya comenzó el cambio. Ustedes se dan cuenta que en una familia donde la mayoría de las personas no están con Dios, están alejados, y uno entra en una renovación espiritual, pues impacta a los demás, al principio será motivo de burla, porque ustedes saben que basta con que una persona entre en una realización de la fe, una renovación, para que todos comiencen a burlarse. Y quién sabe cuánto tiempo se burlarán. Pero a medida que estas personas van entrando y navegando por la vida, y la vida les coloca pruebas, esas personas comienzan a ponerle cuidado de dónde está la luz. Y siempre van a llegar es donde aquel que se renovó a pedirle consejo. Ustedes saben, en principio, muchos padres de familia están orgullosos del hijo que más triunfa, al que mejor le va, al que más dinero consigue, el más popular, el más famoso, el más importante. Y el hijo que no tiene esos éxitos no es tan distinguido para la madre, porque la madre está buscando glorias temporales en ellos. Y generalmente ese hijo que no tiene tanto éxito y que generalmente no está tan preparado como los otros, muchas veces de ahí salen grandes bendiciones para el resto de la familia, porque de pronto esa persona tomó otras decisiones y se decidió más por el espíritu que por otras cosas. No es siempre el caso, pero a veces nos equivocamos de a quiénes que estamos apoyando y a quiénes que estamos admirando, porque realmente el mundo nos engaña tanto y nos seduce tanto que a veces estamos apoyando el éxito equivocado. Y esto es demasiado importante de entender, porque ¿quién es la persona más importante de esta iglesia? La única persona importante de esta iglesia es el que más perdona y el que más ama. ¿Cuál sería el amigo más distinguido de su vida? El amigo más importante suyo. El amigo más importante suyo es el que más lo ama y más lo perdona, que nunca lo juzga, nunca lo acusa y siempre está ahí listo sin ninguna condición para ayudarlo y escucharlo y atenderlo, siempre con el mismo amor. Esa es la persona más importante de nuestra vida.
Y a veces nos olvidamos de esos amigos, a veces pierden importancia cuando estamos navegando en la prosperidad y en la salud y en el éxito. Nos olvidamos de esos detalles. Basta con que la vida nos pegue un apretón y ahí sí nos acordamos de los únicos amigos que son reales, porque son los únicos que nos van a atender, y ahí es donde llegamos. Por eso Dios nos pide a nosotros que nosotros seamos esos amigos buenos. Cada uno de nosotros nos convirtamos en el amigo bueno, en aquel que es la esperanza de todos los demás, y aquel que nunca juzga a nadie y siempre da todo lo que tiene sin condición. Porque la vida nuestra como cristianos es aprender a darnos y darnos hasta morir dando. Pero des en cuenta cómo se ha glorificado el pecado hoy. Es increíble. Cuando en mi profesión de actor, yo pertenezco al Sindicato de Actores de California, en Los Ángeles, y teníamos horas de trabajo social. Y algunas de las horas de trabajo social yo las prestaba yendo a los colegios públicos a hablar de la industria del espectáculo y otros temas de la música, y estos eran los finales de los años 70. Por razones de trabajo no volví por una década entera, toda la década de los 80, y a principios de los 90 volví a las escuelas secundarias ahí en Los Ángeles a prestar mi servicio social, que eran como 30 horas al año. Y cuando regresé, había cambiado tanto todo que ya habían detectores de metales, policías armados de blanco y negro en las escuelas, adentro y afuera, habían asesinatos de profesores, de estudiantes, violaciones, tráfico de drogas, quién sabe cuántas cosas ahí. Y de repente, en uno de esos momentos que yo fui allá, me encontré con un grupo pro vida y estaban enseñándole a los jóvenes a no abortar, y efectivamente les escucharon. Y entonces, 2 años después que yo volví, las clases estaban llenas de coches de bebés. Habían tenido los bebés, pero ni siquiera sabían quiénes eran los papás. O sea, continuaron fornicando, ya no mataban a los niños, pero no dejaron de fornicar. Entonces yo decía, la astucia del diablo, ¿no? Dice, quieren que no aborten, entonces vamos a tener todos los niños, los hijos de la fornicación. ¿Y a qué voy yo? Que la lección más importante no era enseñarles primero a no abortar, sino enseñarles primero a no fornicar, enseñarles moral, enseñarles que nosotros tenemos que obedecer a Dios y tener el temor de Dios y aprender a tener esos principios, porque de lo contrario, ¿qué importancia tiene no abortar un bebé si de todas maneras voy a fornicar y aunque no lo mate, jamás tendré moral en mi vida? Y esto es lo que sucede, son como un desequilibrio que hay en la forma en que presentamos nosotros nuestro caso ante la sociedad cuando queremos hacer cambios hacia el bien. Si no nos fijamos lo que hacemos, nunca lo vamos a lograr. Hay personas que se la pasan en la iglesia y están arrodillados y tienen unas rodillas así de grandes de estar arrodillados rezando, pero cuando llegan a la casa llegan a gritarle a todo el mundo y a tratar a la gente mal. Por eso alejan la gente de la iglesia, porque los que no vienen a la iglesia dicen, si estos son los que rezan, ¿qué será los que no rezan? Yo no quiero conocer esta religión, no me interesa. Porque, y esas personas tan rezanderas se están quejando de que nadie en la casa les pone cuidado. Pues ¿cómo les van a poner cuidado si son antitestimonio en la forma que se comportan? La conducta no va con su religión. Y además que uno de los problemas graves que tenemos nosotros es que tenemos demasiada religión y no espiritualidad. Hay mucha gente religiosa. Sí, hay gente, yo viajo por todo el mundo entre la iglesia católica, por los 5 continentes, y personas que me han acompañado de misioneros que son de otros continentes, cuando vienen a Latinoamérica conmigo quedan asombrados en el principio de la masa de gente que hay en la iglesia en Latinoamérica, un continente tan católico. Y yo les digo siempre, ojo con esto, aquí hay mucha religión, pero no necesariamente espiritualidad. Y esto es lo que nos faltan conversiones reales, porque nosotros hemos heredado una religión y gran parte de los católicos creen que se van a salvar por la religión. Usted ha visto masas de gente en la misa de domingo y ahí están como santos.
Y cuando salen de la iglesia, salen a vivir la otra vida, la vida que viven sin Dios. Entonces viven con Dios mientras están en la misa del domingo y el resto de la semana la viven para el mundo. Y tienen esa doble vida y creen que por haber estado el domingo en misa se compraron su salvación y piensan que se van a salvar por la religión. Por la religión nadie se salva, nadie ha entrado al cielo por ser religioso, porque eso es precisamente lo que Jesús juzgó de los fariseos. Era la gente más religiosa. Eran los que más actuaban en el templo, el protagonismo, el activismo tan increíble, pero no tenían caridad, no tenían amor. Y precisamente por eso crucificaron a Jesús. Y de esto tenemos que entender que el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta que nosotros todos somos responsables de todas las catástrofes que vive la sociedad de hoy. Cuando usted vea un desfile de homosexuales, declárese culpable. Piense, ¿qué estaré haciendo yo de mal? Que miren los productos que estamos dando, miren lo que estamos produciendo. Esa es culpa de todos nosotros. Nosotros todos debemos llevar la responsabilidad los unos de los otros. Miren que la salvación del ser humano solo se obtiene en el amor de Dios en nuestro corazón. Y la única forma de llenarnos del amor de Dios es cuando nos podamos asegurar de que amamos al prójimo con el amor de Dios, que quiere decir, yo no amo solamente a mis seres queridos, yo no amo solamente a mis benefactores, y yo no amo simplemente a las personas que me simpatizan, sino que yo amo a la humanidad entera porque son hijos de Dios y porque yo tengo la responsabilidad de amarlos. En ese momento crezco en el verdadero amor y mi alma tiene el alimento real, el oxígeno real donde puede respirar y un día volar hacia la gloria, porque de lo contrario, ¿cómo irá a crecer usted alas si usted no ama, usted discrimina, usted selecciona, usted está dividido? Y ustedes saben que esta sociedad nos educa a nosotros con un espíritu selectivo. Hay personas que no estamos supuestos a querer. Hay personas que no estamos supuestas a aceptar. Hay personas que se sienten mejor que los demás, más distinguidos, más privilegiados, más importantes, más sabios o quién sabe cuántas otras barbaridades. Y esto precisamente es el obstáculo a nuestra salvación. Nadie podrá ver los ojos de Dios si usted no fue capaz de romper todas las barreras que lo dividen del amor al prójimo. No podrá ver los ojos de Dios, no podrá entrar al reino de Dios. Ustedes saben cuántas almas viven estados de purificación en el purgatorio, pero largos de años y años, derrumbando todas las barreras en que vivieron, barreras al amor. O sea, cuando usted vaya por la calle y usted tiene completamente discriminada a la humanidad, seleccionada por grupos, y a este lo quiero, a este no lo quiero, este me cae bien, este me cae mal, y yo soy ese ser selectivo. Todo eso, si usted se logra salvar por un milagro de Dios, eso es puro purgatorio, porque todo eso lo tiene que derrumbar. Uno tiene que entrar por el amor al prójimo, y cuando se dice prójimo, es prójimo. Usted tiene que amar a ese pecador espantoso que usted ve en la calle que lo escandaliza, lo tiene que perdonar. Cuando usted ve a un borracho tirado en la calle, hecho una miseria, tiene que acordarse de algo. Ese borracho está vivo todavía. Dios no ha terminado con él. Todavía no ha terminado. De pronto el día que usted muera, ve ese borracho haciéndole así de la puerta del cielo, porque esa es la ironía de nuestra vida. Dese en cuenta que Dimas, el ladrón en la cruz, es un ejemplo de hasta dónde llega Dios con la misericordia. Ese hombre ya estaba colgando de un palo, estaba maldecido completamente y ese hombre iba a morir en una situación espantosa, y de ahí lo levantó el Señor de esas cenizas, lo levantó con su misericordia. ¿Y qué sucede? Que para que nosotros entendamos qué responsabilidad tenemos con esta sociedad, tenemos que declararnos culpables de que nosotros también somos partícipes del descalabro de esta sociedad por el pecado de la omisión, porque vivimos muy silenciosos con relación a lo que pasa alrededor de nosotros. Los mismos padres de familia a veces no abren su boca y se les pierden los hijos. Muchas personas no abren la boca y permiten que se le pierdan sus amigos,
Y quién sabe cuántas otras responsabilidades tenemos nosotros por no actuar como Dios quiere que actuemos. Y lo más importante de cómo derrotar todas estas fuerzas de la nueva era, todos esos espíritus de la oscuridad, todos esos espíritus de la inmoralidad y la desobediencia a Dios, es alineándonos nosotros en el Espíritu de Dios radicalmente. O sea, dándonos cuenta de que la ley de Dios no se puede negociar. ¿Cuántas personas en todas las conferencias que yo doy, retiros, se me acercan personas a decirme, ¿será que, dice, mire, yo estoy casado y hace tanto tiempo y entonces, pero no puedo comulgar porque pues no estoy casado por la iglesia? Y cuando uno dice, mire, si quiere que le hable con la verdad, yo no creo que le vaya a gustar nada, yo creo que le está preguntando a la persona equivocada, porque lo que yo le voy a decir no le va a gustar y de repente hasta me va a despreciar y a odiar después de esto, pero le tengo que decir la verdad. Yo no puedo perder esta oportunidad para decirle que usted no está casado, usted tiene un amante. Cuando se casa uno por lo civil, la palabra lo dice todo, pues ¿qué es civil? Eso es una unión entre hombres que hicieron un trato ante los hombres y no ante Dios. Y se unieron como en un contrato en los que se amarraron las dos carnes para estar de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Ese es el diálogo de Jesús con la samaritana. Jesús descubrió cuántos hombres había tenido y le dijo, ninguno de esos es tu esposo. Ninguno. Y esa es la enseñanza de que el único esposo, la única esposa es la que traes aquí ante el altar del Señor. Y no podemos engañarnos. O sea, sería muy fácil ser políticamente correcto y ahí viene doña Anita, la que vive con fulanito, y entonces no la van a asustar. La señora es muy buena, es hasta muy generosa, no se imagina lo que ayuda, pues no la asustemos. Digámosle que ahí Dios con su misericordia la va a entender en el estado de vida en que se encuentra. Y ahí que comulgue espiritualmente, y en algunos casos, algunos sacerdotes están tan mal que les permiten hasta que comulguen. Yo les digo, si una persona vive en ese estado de pecado mortal y le permiten comulgar, junto con el que la autorizó a comulgar, se pueden ir para el fondo. Porque la realidad es que el pecado mortal es mortal y condena. Yo sé que mi sermón es muy radical, pero les cuento, ay de mí si yo no vengo a compartirles a ustedes lo que el Señor a mí me ha mostrado. Ay de mí, porque donde yo no haga eso, yo soy el primero en condenarme, el primero. Y yo hablo así porque yo he tenido una experiencia de infierno, de purgatorio. No estoy condenado por misericordia de Dios. Yo estoy acá hablando con ustedes porque el Señor me perdonó y me dio otra oportunidad. Y entonces no me voy a desquitar con ustedes por eso, sino que vengo es a contarles lo que yo he vivido para que ustedes no tengan que vivirlo. Les aseguro que antes de yo llegar a este templo a hablar con ustedes, le imploré al Señor, y siempre lo hago, de que no permita que yo llegue a este templo a hablar con ustedes si la razón por la cual vengo acá no sea la razón de la importancia que es para mí que ustedes se salven. Eso es lo único que me importa. Yo no vengo acá a hacer un espectáculo de mí mismo, ni a deslumbrar a nadie con nada de lo que Dios me ha dado, ni a hacer quién sabe qué alardes de una cosa o de otra, sino que la única razón por la cual yo estoy acá, y créanme que esto se los digo de todo corazón, es porque a mí me importa la salvación de cada uno de ustedes, aunque no conozco la mayoría y seguramente hasta ni los volvería a ver. Pero la razón es que de otra forma yo preferiría desaparecerme que estar acá haciendo otra cosa. Porque la razón por la cual estamos reunidos acá es porque el Espíritu de Dios nos trajo amarrados acá. ¿Y para qué nos trajo? Para renovarnos, para fortalecernos, para alertarnos, para despertarnos y para darnos la fortaleza para ser tan valientes de obedecerle a Él. Pero les cuento, esta vida es un instante en eternidad y esto se acaba de un momento a otro. Yo no les recomiendo que no estén preparados. Nadie tiene tiempo. Es absurdo pensar que tenemos tiempo. No hay tiempo, porque si tuviéramos tiempo ya tendríamos definido nuestro fin y no tenemos ni idea cuándo llega. Por eso es que
tenemos que entender la fragilidad, la vulnerabilidad de nuestra existencia humana, de esta tienda temporal en que estamos, como dice San Pedro. Yo digo, Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso. Y mucha gente hoy solo predica la misericordia. Ustedes saben que todas estas sectas cristianas se especializan en misericordia. Saltan de la última cena a la resurrección, por la pasión no pasan, por ahí no, por eso los asusta un crucifijo. Si usted le muestra un crucifijo a cualquier miembro de una secta, sale saltando. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de la pasión del Señor. Él ya pagó todo por nosotros, aleluya, y lo que sigue son bendiciones. Entonces tengo que renunciar al espíritu de enfermedad, al espíritu de pobreza, al espíritu de miseria, al espíritu de tragedias y no sé qué, aleluya. El Señor quiere que yo sea feliz y que sea próspero y que tenga salud. Es el cristianismo más apetecido hoy, por eso llenan estadios a veces las sectas, porque la gente va detrás de esa prosperidad y de esa salud, cuando la realidad es que Jesús no nos llamó a la prosperidad y a la felicidad terrenal, nos llamó fue a la salvación eterna. Él nos llamó a la promesa de que Él nos asegura que si nosotros caminamos sobre sus huellas, llegaremos a donde Él se fue. Y allá nos promete nuestra felicidad que nunca terminará. Pero nunca dijo que íbamos a caminar realizándonos en la felicidad por el hecho de seguirlo a Él. No, nos la prometió, pero después de esta vida. Es en el único estado en que la prometió. Él no prometió gozos en la tierra a nadie. Es más, les dijo, tienen que estar alertas, no se pueden dormir, mantengan la guardia puesta. El enemigo malo ruge y los quiere devorar. Eso es lo que nos dijo. Y todo el tiempo estaba hablando así. Ustedes han visto que no hay un solo pasaje de las Escrituras en que Jesús aparezca felicitando a los apóstoles. Usted no ha visto en el Evangelio que hubo una gran fiesta con vino y comida que Jesús organizó para felicitar a los apóstoles y decirle, qué grandes que son ustedes, cómo han progresado. Nunca dijo eso. Y no porque sea un pastor injusto, sino que es un pastor perfecto. Y Él siempre los mantuvo caminando en la punta de los dedos de los pies. Fíjese que Pedro se atrevió hasta a caminar sobre el agua. Y cuando ya se estaba hundiendo porque perdía su fe y se asustó, el Señor no le dijo, felicitaciones Pedrito por los 10 pasos que diste. Le dijo, hombre de poca fe. Sí, Él siempre les pedía más. Y eso es lo que nos pide a nosotros. Nos pide más cada vez. Nosotros nunca estaremos dando suficiente. El Señor quiere más, mucho más. Y por eso es que es el Divino Maestro, porque Él nos exige más. Pero dése en cuenta cómo nos dormimos nosotros. Nosotros nos volvemos, ay pobrecito, no le vaya a exigir tanto. Mire que lo va a asustar. ¿Quién sabe? Se va a frustrar todo. No le hagan eso, no ponga tanta presión sobre esta criatura. Pues nos deforman todos, nos atrofian, porque nos quitan el impulso del esfuerzo. Ustedes saben que un buen empresario de un artista o de un deportista, lo que hace es empujar a esa persona hacia esa perfecta continencia, la disciplina absoluta, para que pueda triunfar ese atleta o ese artista. Es de la única manera que puede sacar frutos de él. Y de la misma forma, como dice la palabra, si nosotros nos atrevemos a ir al estadio, a participar en los Olímpicos, más vale que nos preparemos con perfecta continencia y alta disciplina para correr y ganarnos esa corona, pero no una corona perecedera, sino la corona eterna. Y esos son los Olímpicos de Dios. Eso es la carrera que pegamos nosotros para ganarnos la corona eterna. Y esa carrera exige mucho sacrificio. Si las coronas temporales exigen sacrificios, ustedes se pueden imaginar lo que son una carrera eterna, una corona eterna. Nosotros a veces nos gastamos años preparándonos una carrera en la universidad. ¿Y cuántos sacrificios? ¿Y cuántas especializaciones? Y le entregamos noches enteras, años enteros, sacrificios enormes para obtener diplomas que no nos vamos a llevar para ningún lado. Es verdad que eso es parte de nuestra supervivencia y es algo que podemos hacer y debemos hacer para superarnos como seres humanos. Pero, ¿qué tal que nosotros siquiera hiciéramos ese esfuerzo para la salvación del alma?
Sí, hay gentes que se ponen a rezar un rosario, en el primer misterio ya están roncando. Basta con que tomen un rosario en la mano y ya tienen sueño. Y basta con que pongan el rosario ya en la mesa y se les quita el sueño. Eso es, ¿por qué? Porque el alma está tan desnutrida que no soporta la oración. Vienen a misa, una misa de más de media hora, ya parece que tuviesen hormigas en la ropa. Están ahí así porque ya quieren salir corriendo. Y odian al sacerdote si les da una homilía larga. ¿Por qué? Porque están en una desnutrición espiritual espantosa y no resisten nada del espíritu. Pero se pueden gastar 3 y 4 horas viendo basura en televisión, sin ningún problema. Y encima de todo comiendo cantidades alarmantes de cosas que no se deben ni comer. Pero las cosas del espíritu no se resisten, no se resisten. Y eso debía ser para nosotros una señal suficiente de alarma del estado en que se encuentra nuestra alma. Pero hoy en día se habla poco de esto. ¿Por qué? Tenemos demasiado respeto humano y por eso estamos tan deformados espiritualmente. Porque es más importante el ser humano y lo que representa para mí y la imagen que debo tener ante él, y mucho más si tengo intereses en esa persona, económicos, políticos, sociales o quién sabe cuántos otros intereses hay. Yo no me atrevo entonces a exhortar, a decir la verdad, a comunicar las cosas que yo tengo en mi corazón de verdad. Y así lo que hacemos es atrofiar la sociedad. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros se concientice y despierte a esta realidad de la fidelidad a Dios para que todo cambie. ¿Ustedes creen que en el curso que lleva la sociedad hoy, esto va a cambiar de la noche a la mañana? Cada día habrán más movimientos de homosexuales, cada día nos van a castigar más si nosotros declaramos que los sodomitas no entrarán en la gloria de Dios, nos van a poner en la cárcel si nosotros decimos eso y estamos leyendo lo de la palabra de Dios. Sí, y cada día nos van a intimidar más, cada día nos van a alienar más, a pesar de que lo que estamos haciendo es proclamando la verdad del Evangelio. Sin embargo, van a tratar de callarnos, de que no lo hagamos, de que no digamos, de que es un rompimiento de la ley, una violación de la ley, el hablar lo que tenemos que hablar como cristianos. Y por eso hoy tenemos que pedirle a Dios la bendición y la gracia de nosotros cambiar lo que tenemos que cambiar para que todo cambie alrededor de nosotros. Esa es nuestra única responsabilidad. Nosotros no podemos cambiar el mundo, eso es imposible, pero sí podemos cambiar nosotros. Y al cambiar nosotros comenzamos a cambiar lo que está al lado de nosotros. Y eso es suficiente ante la corte del Señor el día que usted comparezca ante Él. Usted hizo lo que tenía que hacer, usted hizo lo que pudo hacer, y a pesar de que somos tan pequeños e insignificantes ante toda la creación, ustedes saben que un solo ser humano puede traer grandes cambios a la humanidad con una decisión radical. Una persona que se decide obedecerle a Dios y hacer lo que Dios pide es como una revolución entre el cuerpo de la humanidad, entre la familia humana, porque esa persona produce muchas células de vida a todo el cuerpo. Ustedes saben eso. Una persona que está llena de Dios es luz, ilumina en esta oscuridad los corazones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer y no tener miedo a hacer eso. Porque es que estamos intimidados, estamos llenos de escándalo, estamos acorralados porque a veces no queremos ni siquiera proclamar nuestra fe por la vergüenza del estado en que nos encontramos. Pero resulta que este es el momento. Si alguna vez en la vida había un momento en que yo como católico debo ser responsable de proclamar mi fe, es hoy cuando más se necesita. Hoy es cuando más necesitamos que nosotros nos despertemos. Y además les digo una cosa, esta es la estación de los laicos. A nosotros nos toca despertarnos y erguirnos y declarar nuestra fe en todas partes, porque nosotros estamos en todas partes. Así que a nosotros nos toca llevar eso que Dios nos dio a todas partes donde estamos, porque ahí es donde Dios nos colocó. Al que está de zapatero, el carpintero, el economista, el abogado, el médico, el esposo, la esposa, cada uno en su lugar tiene que llevar esa luz que es
el atreverse a testificar en el nombre de Dios y ser bueno, buscar la pureza, la obediencia, los principios de la moral que nos enseña el Evangelio. Qué lindo que es hacer eso, porque se puede acostar en paz, tiene la conciencia tranquila, es una persona que está haciendo lo que tiene que hacer, aunque el mundo lo persiga. Porque la paz que Dios da, jamás se la podrá dar un ser humano a uno. Por eso es que si nosotros descubrimos esa fuente de riquezas que es el Espíritu Santo en nuestra vida, nos vamos a enamorar tanto de Él que no queremos soltarnos. Porque es el único amor que no se muda, que es siempre fiel, que nunca nos va a faltar o traicionar, que no nos va a decepcionar y que cada día nos va a fortalecer más. Ningún amor humano nos puede dar eso. Ningún encantamiento con el respeto humano nos va a producir seguridad. Antes nos da inseguridad. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude para que nosotros seamos un ejemplo para todos aquellos que están naufragados en el pecado. El homosexual, el que aborta, la lesbiana, el que vive la mentira, el que vive el robo, el que vive la corrupción, el que envidia y no perdona, todos estos pecados tan graves que hay en cada uno de nosotros. Y estas cosas las tenemos que tener muy claras en nuestro corazón, de que no podemos juzgar a nadie, pero sí tenemos que denunciar el pecado. Eso es demasiado importante tenerlo claro. Yo le voy a pedir al Señor su palabra, y con esta palabra terminamos esta reflexión. Y les voy a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 38, y dice: la señal de Jonás. Entonces algunos escribas y fariseos se dirigieron a él: Maestro, queremos ver de ti una señal. Él les respondió: esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Igual que estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron contra esta generación en el juicio. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque se convirtieron ante la predicación de Jonás. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Jonás. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Cuando el espíritu impuro ha salido de un hombre, vaga por lugares áridos en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y en orden. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando se instalan allí, con lo que la situación final de aquel hombre resulta peor que la primera. Lo mismo le ocurrirá a esta generación perversa. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de haber estado con ustedes esta noche, compartiendo estos misterios de nuestra fe y reflexionando en el estado de nuestra iglesia y el estado de la humanidad hoy. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene el misterio de sus vidas que ninguno de nosotros lo podemos explicar. Nadie sabe con la sed que el otro bebe, nadie sabe el misterio que llevamos en estos huesos. Solo Dios lo conoce. Y por eso, pues yo le pido a Dios que los unja en una forma extraordinaria espiritualmente, para que cada uno de ustedes honre a Dios con esta vida tan maravillosa que les dio, para que ustedes se convenzan de que son verdaderas piedras vivas del templo de Dios, la esperanza de este mundo de tinieblas, que nosotros somos llamados a ser columnas de luz de verdad. Porque ¿quién más lo va a hacer? Si en este mundo casi todo el mundo anda con el demonio. Por eso nosotros debemos ser lo suficientemente valientes para abrazar a Jesucristo y ser esperanza de toda esta perdición que nos rodea. Amén. Gracias.